tema que nos tocó exponer es el concepto de emprender. A manera de introducción, comenzando este video, lo que voy a hacer es explicarles un poco la estructura del mismo, a fin de que los que nos están viendo vean la coherencia que pretendimos darle en esta exposición para aterrizar en conclusiones al finalizar el video, rescatando los puntos más relevantes, y adicionalmente tocaremos una situación que se está dando en nuestro medio económico y político, que definitivamente tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo ahora en esta exposición y en la materia en general. Primero vamos a analizar el concepto de lo que es emprender, que creo que es importante, la evolución histórica, cuál es el contexto adecuado para emprender desde varios puntos de vista. Definitivamente hay que hablar sobre el protagonista del emprendimiento, que es el emprendedor, para terminar, como les mencionaba al principio, en conclusiones de los puntos más relevantes y lo que está sucediendo ahora en nuestro medio. Nos vemos nuevamente al finalizar el video. Yo les voy a hablar sobre lo que son los conceptos de emprender y lo que ha sido la evolución histórica de lo que es el emprendimiento, ¿no? En esta ocasión les voy a mencionar de que como concepto de emprender tenemos que es la idea que se lleva a cabo para realizar algún negocio. Esto lo podemos comparar con una aventura, ya que las aventuras tienen emociones, retos, obstáculos, riesgos y tropiezos, de los cuales de los tropiezos tenemos que aprender y rescatar lo que hemos aprendido durante ese emprendimiento. Lo que ha sido en la evolución histórica, en el siglo XIII y en el siglo XIV eran mal vistas las personas que querían emprender un negocio, ¿no? Pero también eran permitido esto, aunque la mayoría de las veces eran condenados por los sacerdotes y por los nobles. Sin embargo, las personas que podían emprender un negocio no podían ganar más que el productor de ya sea el producto o el servicio que estaban ofreciendo, ¿no? No podían enriquecerse más que ellos, tenían que ganar mucho menos. En el siglo XVI y en el siglo XVII, las personas que tenían una idea, que querían por esta idea emprenderla para poder agilizar de mejor manera lo que eran productos para poder, máquinas por ejemplo, para poder avanzar más rápido en lo que eran producciones, eran mal vistos, ¿no? Y estos igual eran condenados, como les dije anteriormente, por los sacerdotes y por los nobles. También en este siglo, lo que ha sido el siglo XVI, era considerada, las personas que emprendían eran consideradas como estas personas que iban a explorar otros sectores, como lo que fue otros continentes, ¿no? Como lo que fue Cristóbal Colón, ¿no? Cotillón empleó por primera vez el concepto de emprender y lo asoció con el factor económico y el crecimiento. Emprender la palabra de emprendimiento ha sido estudiado durante todo este tiempo por la sociología, por la psicología, por la antropología y por la economía. Voy a hablar sobre el contexto adecuado para emprender. Como ya hemos visto, las definiciones de lo que es un emprendedor y lo que es emprender, conocemos ya que una de las características principales del emprendedor es el de identificar las oportunidades y a saber aprovecharlas. Es decir, que en un contexto positivo el emprendedor identifica las oportunidades y las aprovecha. Y en un contexto negativo el emprendedor genera estas oportunidades. Para poder comprender un poquito mejor lo que es el análisis de estos factores, lo hemos situado dentro de una matriz FODA, en la cual, además de considerar los factores externos, considera también los factores internos, que está referido a las características propias del emprendedor y del emprendimiento o empresa que está lanzando. ¿Por qué es importante realizar un análisis FODA? ¿Por qué es importante realizar un análisis tanto de las características internas y externas de la empresa, del negocio en el cual quiere incursionar el emprendedor? Porque esto le va a permitir direccionar la estrategia de su negocio, ya sea de manera ofensiva, defensiva, de orientación o de supervivencia, según predominen unos u otros factores o la combinación de los mismos. Hemos realizado un análisis y hemos identificado y analizado cada uno de estos factores, los cuales el emprendedor debe tomar en cuenta a la hora de emprender.
Podemos decir, nos hemos enfocado exclusivamente en lo que son los factores externos, aquellos factores que el emprendedor no puede controlar, que son ajenos a su voluntad. No estos factores externos, denominados oportunidades, cuando son favorables o ecosistema favorable, pueden ser políticos, económicos, sociales, legales, culturales, tecnológicos, medioambientales y obviamente los factores competenciales. Pero ¿qué pasa en Bolivia con estos factores? Dentro de lo positivo, por ejemplo, podemos mencionar a Innova, que impulsa a los emprendedores y está impulsado por la CAINCO. Existe normativa favorable en cuanto tenemos la ley número 947, la ley de micro y mediana y pequeña empresa que incentiva a los emprendedores. Incentivo de los gobiernos locales y nacionales con el desarrollo de programas como incubadora de empresas, sociedades productivas, que se ha desarrollado con bastante éxito en diferentes departamentos del país. Existe también un proyecto de ley de apoyo al emprendimiento y a la economía digital que ha sido desarrollado por la CETIC, pero que aún no ha sido aprobado. Todos esos factores tenemos que tomarlos en cuenta como emprendedores con la finalidad de direccionar las estrategias y asegurar el éxito no solamente en el corto y mediano, sino también en el largo plazo. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les voy a hablar sobre si un emprendedor nace o se hace. Soy estudiante de la carrera de Derecho. Yo diría que de las dos formas, un emprendedor nace y a la vez se hace. Nace con capacidades, aptitudes que lo determinan a llevar un emprendimiento, o sea, a realizar un emprendimiento. Asimismo, un emprendedor también puede aprender a emprender. Entre las cualidades emprendedoras que se destacan tenemos la cultura, la experiencia, las capacidades, las habilidades, las actitudes, las decisiones, las competencias que se han venido desarrollando en el proceso de aprendizaje. Entre las características genéticas nos menciona que según el estudio de la Universidad de Londres, se investiga la genética molecular. Se constituyó que existen ciertos rasgos en el ADN del emprendedor que son heredables. Entre ellos tenemos la habilidad de identificar nuevas oportunidades, la tendencia de empezar algún negocio y trabajar por cuenta propia y sobre todo ser una persona extrovertida. Es el espíritu emprendedor que nos lleva a tener las cualidades innatas, las capacidades internas que podemos desarrollar a través de algún emprendimiento. También depende mucho del temperamento. ¿Y qué es el temperamento? El temperamento es el carácter o la manera de ser de cada una de las personas para poder relacionarnos con las demás personas, o sea, con nuestro alrededor. El temperamento ya está determinado, ¿no? No hay factor externo que influya para determinar nuestro temperamento. Es hereditario o genético. Tenemos cuatro tipos de temperamento que son el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. El sanguíneo son un tipo de personas bastante llenas de energía, ¿no? Su disposición amable ayuda a determinar o a solucionar su propio problema. Son personas que tienen una capacidad de convencer a los demás, son excelentes vendedores. Las personas coléricas se dedican a las actividades que tengan propósitos bastante concretos. Tienen una mentalidad de tomar decisiones muy rápidas y útiles, ¿no? El colérico reconoce rápidamente las oportunidades y con la misma rapidez quiere sacar provecho. Tenemos al melancólico, tiene un carácter, un temperamento, uno de los más sobresalientes, lo más rico se podría decir de estos cuatro temperamentos, ¿no? Son personas muy amables, muy talentosas, muy analíticas. Por el hecho de que son bastante analíticos, ellos diagnostican acertadamente los obstáculos o peligros que se le presenta ante cualquier actividad que ellos estén participando o ante cualquier emprendimiento que ellos deseen realizar, ¿no? Tenemos los flemáticos, son individuos bastante tranquilos, serenos, nunca se enojan, son bastante agradables y son bastante tranquilos y conformes, ¿no? Es el más agradable de comprometerse. Ellos no les gusta comprometerse con nada. Ellos evaden sus responsabilidades. Entre sus debilidades son muy temerosos, sin motivación, sin interés, son muy lentos y aluden a su responsabilidad. Hoy les voy a hablar de una de las principales características o las principales características para ser un emprendedor.
Debemos hacer notar, como ustedes pueden observar, que no hay una necesidad que involucre tener todas estas características para llegar a ser un gran emprendedor. También algunas personas pueden contar con algunas de ellas, ¿no? Y también pueden optar de ir adquiriéndolas de a poco en el transcurso del tiempo. Ustedes pueden notar que estas características hacen y son muy notables para poder ejecutarse y tener una visión de emprendedurismo. Los bolivianos nos caracterizamos por tener un espíritu emprendedor. Muchos optan por iniciar un negocio propio. Si hablamos porcentualmente, vamos a notar que un 58% de los varones bolivianos realizan o son emprendedores, a un 42% de la situación femenina. Uno de los principales negocios o de los principales emprendimientos que se sitúan o se realizan dentro del territorio boliviano, dentro del territorio nacional, es la rama hotelera, como también los servicios de catering, los servicios de comida rápida, y también últimamente se vio en la situación de establecer emprendimientos en las ramas naturales o saludables. Debemos preponderar que los bolivianos se han caracterizado en tener emprendimientos que se sitúen y estén involucrados dentro del comercio. Concluir que para que un emprendedor tenga éxito depende mayoritariamente de su actitud hacia el mundo externo y hacia su medio ambiente, ya sea que pueden enfrentar una situación favorable o incluso desfavorable, pero encontrar la manera de hacer su sueño realidad. Y hablando del contexto, en estos días se está viendo que hay un tratamiento de ley para gravar a las grandes fortunas. Todavía la ley está en revisión, ha sido devuelta de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. Existen profesionales en el medio que ya han visto algunos problemas en la redacción de la ley, que puede tener una interpretación demasiado amplia y por lo tanto tener repercusiones en inversiones extranjeras, en inversiones nacionales también, y paralizar algunas iniciativas que podrían haberse dado en estos momentos que realmente se necesita con mucha urgencia en nuestro medio para la generación de empleos y el circulante. No hay que olvidarse que el emprendimiento de estos grandes inversionistas al final de todas maneras llega a la población general y ayudan a que la calidad de vida de la sociedad sea mayor. Entonces es un tema que hay que analizarlo con mucho detalle.